Tenemos un azúcar, que lo primero que tengo que aprender yo es ¿a qué? A ver dónde está el carbono aromérico, porque ese es mi carbono 1. ¿Y cómo lo identifico? Bueno, el 1 ahí, en ese caso, ¿verdad? ¿Cómo lo identifico? El carbono anomérico. Lo identifico muy claramente porque tengo sobre ese carbono enlazado a él, ¿qué? Un oxígeno y por el otro lado un hidroxilo. Vean que este carbono tiene enlazado a él dos oxígenos. Uno está como un éter y el otro está como un hidroxilo. Entonces estamos ante un hemiacetal. Y ya sabemos que esto que tenemos aquí está en equilibrio con su forma abierta. ¿Y cuál es la forma abierta? Me puedo ir para atrás, ¿verdad? La forma abierta, aquí es donde se cerró, ¿verdad? Entonces sé que ese es el carbono 1 en ese caso, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vean que aquí tengo escrita la glucosa en el anómero beta, ¿verdad? Porque el hidroxilo está viendo, el hidroxilo del carbono anomérico está viendo en la misma dirección que este grupo, del carbono 6. Están los dos viendo hacia arriba. La tengo escrita en forma de silla, pero pudo haber sido escrita en forma de piranosa. ¿Y cómo la escribo? Es lo mismo. Vean que aquí el carbono 1, ¿cuál es? Es este. ¿Hacia dónde está viendo el hidroxilo? Les pregunto. ¿Hacia dónde está ubicado el hidroxilo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ok? Y entonces el hidrógeno está aquí. El carbono 2, ¿dónde está situado el hidroxilo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. Entonces lo pongo aquí. Hidrógeno para el otro lado. El carbono 3, ¿para dónde está situado? Hacia arriba. Exacto. El hidroxilo en el carbono 4, ¿a dónde está situado? Abajo. Abajo, muy bien. Y en el carbono 5, ¿hacia dónde está situado el CH2OH? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. Y aquí tengo el hidrógeno. Entonces, ojo, el hidroxilo del carbono anomérico está ubicado en la misma dirección hacia arriba. Por lo tanto, esta estructura de aquí en silla, como esta estructura de Howard, son o representan a la misma molécula. Lo que hay que tener cuidado es mucho cómo las escribe uno, ¿verdad?
sobre todo las sillas también. Yo pude haber escrito esta misma ecuación de esta forma. Entonces, por ejemplo, vean que ya sabemos que estas dos son equivalentes. Ok. Entonces, ya sé, ya acabo de analizar la glucosa, hidroxilos, y aquí, que no se me olvide, ¿verdad? En este carbono tengo yo escondido, ¿qué? Tengo escondido a un aldehído, ¿verdad? La forma abierta de eso es esta. Eso no se nos puede olvidar porque las acabamos de hacer, ¿verdad? Eso es importantísimo. Recordar que siempre les decía, el aldehído está en equilibrio ¿con qué? Con su forma abierta, que es esa. Pero vean cómo lo escribí. Claro, porque está en un porcentaje muy bajo. Pero es eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta molécula podría oxidarse. Claro, se puede oxidar aquí. Puede oxidarse el grupo carbonilo perfectamente si la someto a bromo en agua. ¿Verdad? Eso me tengo que acordar siempre. Ok, entonces, que no se me olvide ese detalle. Ahora sí, ¿cuáles son los reactivos? Los reactivos son alcohol y medio ácido. Ok. ¿Qué me está ocurriendo ahí? Aquí ya tengo el resultado de la reacción, pero si tuviera que escribir el mecanismo, ¿cómo se lo imaginan? El mecanismo. Vamos a ver si puedo pasar esto. No, no puedo. Profe, y si lo recorta, ahí sale las tijeras, lo puede recortar. Es que eso fue lo que hice ahora. Lo seleccioné. Bueno, vamos a ver si me hace caso. Excelente, muchas gracias. Ahí está. Es que me confundió cuando vi que se me movía todo lo que yo había puesto. Ok, entonces ahí lo tenemos. ¿Cuál sería el mecanismo entonces? Muchas gracias por la asesoría. ¿Cuál sería el mecanismo entonces? Protonar el hidroxilo del carbono numérico. Exactamente, porque podría protonar los otros. Podría ser, pero ¿qué gano con protonar los otros? Nada, porque ¿cuál es más reactivo? Definitivamente el del carbono anumérico.
¿Y por qué? Lo acabamos de ver. Recuerden que ese carbono anomérico tiene escondido ¿qué? Un carbonilo ahí. Y además, vean lo que sucede cuando se protona. Entonces escribimos la estructura de silla sin cambiar nada. Entonces, muy bien, tenemos esto. Ese sería nuestro primer paso, ¿verdad? Lo que dijo el compañero. Estaríamos hablando de que de un equilibrio mm, y entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el siguiente paso? Eliminar lo que se protonó como agua. Exactamente, entonces viene una flecha para acá. Y me vuelve a quedar como equilibrio. Vamos a... Vean que estamos hablando de acetales, ¿verdad? Hemiacetales. Vamos a escribirla así, no importa. Y aquí cuando esto sale también, esto puede ocurrir, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que se me forma un doble enlace acá. Aunque puedo escribir los dos pasos perfectamente, mejor. Vamos a escribir los dos.
¿Ok? Y entonces, ¿cuál es mi nucleófilo? Bueno, antes de eso, vean que por qué este hidroxilo sería el que se me protona. Porque vean que al final se me forma un carbocatión aquí que es estabilizado por resonancia. Algo que no se me forma en ninguno de los otros casos. Por lo tanto, ese es el hidroxilo a protonarse, donde el agua se pierde y el carbocatión que se me forma está estabilizado. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el nucleófilo que tenía bajo esas condiciones? Si volvemos a ver, ¿cuál es? Agua hay en el medio, ¿verdad? La acabamos de perder. Pero si adiciono agua, llego al mismo compuesto. ¿Cuál es otro nucleófilo? El etanol. Etanol. El etanol, exactamente. El etanol. Entonces, el etanol lo tenemos ahí. ¿Y qué sucede? El etanol se puede adicionar por este lado o puede adicionarse por este lado, por cualquiera de esos dos, ¿verdad? Entonces, si se me adiciona por arriba, ¿cuál número voy a tener? Pregunta. ¿Cuál número tendría si se me adiciona por arriba? Nadie sabe. Beta. El número beta, exactamente. El número beta. ¿Verdad? Ese sería nuestro número beta. Y si se hubiera formado, si hubiera ingresado por el lado de B, tendríamos ese, que sería la número alfa. Desde luego ahí, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría la pérdida del protón
que está sobre el oxígeno, ¿verdad? ¿Y ese cómo se logra? Bueno, resulta que ¿qué tenemos en el medio? Tenemos agua. Profe, yo podría usar también el ion cloruro que dejamos al inicio. Sí, lo que pasa es que ¿cuál es mejor base? ¿El cloruro o el agua? Ok, sí. ¿Verdad? Yo por eso usaría mejor el agua. Porque acuérdense que es un medio ácido. Estoy generando agua, podría ser el agua, también podría ser el cloruro, ¿verdad? Pero uno tendería a usar más el agua por ser la mejor base y está en el medio, ¿verdad? Y eso hace que regenere ¿qué? Más del ácido. Ah, no, ven, ya le iba a cambiar aquí la estereoquímica, este carbono. Este va hacia arriba. Y yo sé que esto va aquí, hacia arriba, y me queda este, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cómo se llaman esos? Bueno, esto que está aquí, si nosotros nos volvemos a ubicar en los carbonos anoméricos, ahora observamos que los dos carbonos que tienen dos oxígenos que a su vez están enlazados a grupos alquilo. Entonces estamos frente a un ¿qué? Un acetal. Previamente, aquí teníamos un hemiacetal. Ahora tenemos un acetal. ¿Y cómo lo distinguíamos? Bueno, por esos dos grupos oxígeno que están enlazados al mismo carbono, pero que ahora están unidos los dos a grupos alquilo. En cambio aquí era a un hidroxilo y a un grupo alquilo, ¿verdad? Entonces son acetales. Este de aquí, vean cómo se llamaba antes, el hemiacetal. Era el isómero beta, entonces era beta de glucosa. Pero si se daba nombre IUPAC completo, era beta de glucopiranosa, indicando que la glucosa está como pirano, es decir, en un ciclo de 6. Es decir, como un hemiacetal. Cuando ya formábamos esos dos compuestos, producto de esa sustitución, ¿verdad? Formábamos lo que se conoce ahora como un enlace glicosídico. Es decir, un enlace del carbono a un oxígeno. Entonces es un enlace O-glicosídico, porque en la naturaleza nos podemos encontrar enlaces N-glicosídicos o inclusive C-glicosídicos. Entonces,
o glicosídico. En el curso nosotros solamente estamos hablando de enlaces o glicosídicos, entonces por eso hablamos de enlaces glicosídicos y se entiende que son los que están formados a partir del carbono, de un carbono del azúcar hacia un oxígeno. Y se adicionó un grupo X. Pero también en la naturaleza vamos a tener N glicosídicos. Donde en lugar de este oxígeno tenemos un nitrógeno. O como les decía, C glicosídicos. Donde ahí en lugar de ese oxígeno es un carbono directamente. Y eso ocurre. Profe, una pregunta. Ajá. Ahí, Un poquito más fuerte para escucharla. Más cerca del ahí, micrófono. ya, profe, ¿me escucha? Un Sí, poquitito más cerca. ya. Ahí está mejor. Digamos, esos dos productos, beta sería el de mayor proporción o son iguales. No, no son iguales. No son iguales. Es una muy buena pregunta. No son iguales. Ahí hay que saber algo más para definir cuál de los dos es el mayoritario. Y resulta que es una fracción del capítulo que no vamos a ver. Pero a su pregunta no se forman en igual cantidad. No. Hay un efecto que se conoce como el efecto anomérico, que tiene que ver con los pares de electrones que tiene ese oxígeno ahí, que molestan. Y empiezan a interaccionar con este grupo que esté aquí. Entonces eso hace que muchas veces lo que nos vamos a encontrar que el mayoritario sea, que el mayoritario sea este que está aquí. Pero por el momento ustedes forman los dos compuestos. No se vale preguntarles cuál se forma en mayor cantidad. Porque ustedes hubieran dicho, ay no, el grupo más grande va en la posición que ecuatorial, ¿verdad? Para evitar las interacciones 1,4 diaxiales. Que eso fue lo que aprendieron de orgánica y eso es válido cuando no tenemos un átomo aquí que nos esté molestando. Vean que ahí tenemos un oxígeno con dos pares de electrones que están ocupando un espacio aquí muy grande. Entonces, claro, algo que vaya en esta zona va a molestar. Entonces, es por el efecto anomérico que se da eso. Pero eso ya va más allá de lo que vemos en el curso, ¿verdad? Ok, y lo importante, bueno, de estos dos compuestos es que son glicósidos. Entonces vean que ya el nombre sería el beta, ¿verdad? Porque el grupo que está sobre ese carbono anomérico está viendo hacia el mismo lado que este grupo. Entonces es el beta de glucósido de etilo. Y el otro sería el alfa de glucósido de etilo o, con el nombre más completo, beta de glucopiranósido de etilo o alfa de glucopiranósido de etilo.
Ok. Muy bien. Entonces, glicósidos hay muchos en la naturaleza. De hecho, muchos compuestos se presentan como glicósidos, porque al final los azúcares ayudan a transportarlos. Y bueno, ustedes en la naturaleza también conocen otros compuestos, ¿verdad? Que tienen enlaces glicosídicos, que ahorita los vamos a ver. Algo importante, que lo anoté aquí para que no se me olvidara, es el hecho de la definición de azúcares reductores. Como su nombre lo dice, sería aquel azúcar que se puede entonces oxidar en el carbono anomérico. Y por lo tanto reduce a otra especie, a otro compuesto. Esa sería la definición de un azúcar reductor. Entonces la pregunta es, de estos tres que tenemos aquí, aprovechando esa reacción, ¿cuál sería un azúcar reductor? ¿Los tres lo serían? ¿O solo uno? ¿O solo dos de ellos? ¿O ninguno? Los tres, profe. ¿Será? Ok. Analicemos otra vez la definición. Tenía que ser capaz de reducirse, de reducir a otro compuesto. Analicemos la estructura. Una vez que yo tengo formado este glicósido, por ejemplo, estará, ¿qué pasa con él? ¿Cuál es la forma de tenerlo como su forma abierta? Podría. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál? Perdón. Este de aquí, el número alfa de ese glucósido. Puedo, o sea, ok, no, más bien voy a empezar la explicación no por ese, sino empecemos por este primero. Yo creo que es más fácil entenderlo. Empecemos con este de aquí, con el hemiacetal. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que el hemiacetal existe como qué, y aquí estaba. Es equivalente a esta estructura, ¿verdad? Y a su vez, sabemos esto, que él se encuentra en equilibrio siempre con su forma abierta, es decir, con aquella forma en donde no se ha formado el hemiacetal, o sea, donde no ha habido una reacción intramolecular. Existe así, abierto, en una pequeña cantidad. Entonces, ¿podría yo oxidar ligeramente ese compuesto? Por ejemplo, con la reacción que vimos hace un rato. Sí. ¿Sí? Porque ahí tengo un carbonilo y, por ejemplo, si tengo bromo en agua, puede oxidarse y el bromo, ¿qué pasa? Lo reduce, forma bromuro de lo que fuera que esté ahí, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? En cambio, ¿qué pasa con esta molécula?
si la pongo en bromo con agua. Reacciona. Y No, no, pues el nada. bromo es agente oxidante. No va a pasar nada porque eso es un éter, al fin y al cabo. Ok, ¿qué tendría que pasar? Porque mi pregunta hace un rato era, ¿qué tendría que pasar para que esto reaccionara? Tendría que romper el enlace glicosídico primero, lo que acabo de formar. Tendría que romperlo, porque ya ni este están en equilibrio con su forma abierta. El único que está en equilibrio es este, que aquí lo vimos, ¿por qué, verdad? Ninguno de estos dos está en equilibrio con su forma abierta. Por lo tanto, lo que tengo ahí es un acetal, es decir, un carbono. El grupo funcional es un carbono con 2 oxígenos unidos a un alquilo. Así nomás no reaccionan. Y los demás hidroxilos ocuparía condiciones más fuertes para que reaccionen. Entonces, por ejemplo, dado que ellos dos no están en equilibrio con nada, por ejemplo, con un carbonilo que podría oxidarse, ellos no se consideran azúcares reductores. El único azúcar reductor sería aquel que en su carbono anomérico se encuentre como ¿qué? Como un hemiacetal, el único. Y vean que ahí cuando estoy diciendo hemiacetal estoy hablando también de las cetonas que se encuentren como acetales. Es la única forma de que se oxiden y por lo tanto reduzcan a la otra molécula con la que están llevando a cabo esa reacción redox. Entonces, ellos no son azúcares reductores. Necesito que estén en equilibrio con la cetona o con el aldehído para que la cetona o el aldehído se oxiden. Y a su vez la otra parte se reduzca, o sea, sean azúcares reductores. ¿Quedó claro? ¿Alguien me escribió que sí en el chat? ¿Estamos claros? Profe, pero entonces en conclusión, este miacetal sí es un azúcar reductor, Exactamente, solamente porque él. se puede oxidar. Usted ahí se acuerda que eso, usted se acuerda de esto. Lo puede escribir como Howard. Y usted sabe que este producto de aquí es el producto de una reacción que se da dentro de la misma molécula, que es la formación de ese hemiacetal. Y hemos dicho que siempre ese hemiacetal está en equilibrio con la forma abierta del azúcar. O sea, está en equilibrio con esto. Está en equilibrio con esta, la forma abierta. Siempre. Entonces, este de aquí es el que se va a oxidar. Es decir, este carbono se va a oxidar. Entonces, por eso muchas veces nosotros nos vamos a encontrar, y voy a escribirlo aquí abajo, en la forma de silla, algo como esto. De hecho, esta sería la representación de ¿qué?
del ácido aldónico correspondiente de la acetona. Solo que lo tengo representado como ¿qué? Como una lactona. Y como que el ácido aldónico, ay, acabamos de verlo antes. Aquí está. Vean, aquí está su cadena abierta. Pero ¿qué pasó? Lo representé porque yo puedo formar un éster aquí intramolecularmente. Tengo el hidroxilo y tengo el ácido carboxílico. Puedo formarlo. Y es lo que estoy representando aquí. Solo que lo representé de forma cerrada. Entonces sí, ese N-acetal se puede oxidar y el producto de la oxidación es este. Vamos a ponerle aquí oxidación, es ese. Que se escribe como una lactona. ¿Quedamos claros? Ahora sí quedó claro a la compañera que preguntó. Sí, profe, gracias. Ok,